¿Has tenido alguna vez alguna experiencia con un objeto poseído? Sí, esto puede sonar bastante extraño, y ciertamente lo es. Un objeto poseído es un objeto inanimado que se cree que está controlado o influenciado por una entidad sobrenatural como un espíritu, alguna fuerza paranormal, o hay quienes piensan que incluso puede ser un demonio. Las personas cercanas a objetos poseídos cuentan que han experimentado sentimientos de malestar, miedo, agresión o incluso mala suerte. Pero en este caso, la experiencia que nos cuenta Hermindo va mucho más allá de una simple sensación negativa. Escuchemos su relato. Buenas noches para todos. Mi nombre es Hermindo. Soy trailero. Obviamente el nombre lo heredé de mi abuelo paterno. En el bar en el que solemos juntarnos con algunos colegas, al menos una vez a la semana. Me recomiendan este canal de YouTube. Todos mis amigos son fanáticos del canal. Y la verdad es que esa misma noche en la que me lo recomendaron, cuando volví a mi casa estuve unas cuantas horas disfrutando y aterrándome con el contenido. Pero quizás lo más importante de todo es que escuchando tantas historias de colegas que han vivido y sufrido tantas horrorosas historias en la carretera, me decidí a contar mi propia historia de carretera, mi propia historia de fantasmas o algo así. Esto que voy a contarles sucedió hace un par de años, y hasta que no escuché todos esos testimonios, no había conseguido juntar el valor suficiente para poder compartirla. En ese entonces yo vivía en otra ciudad y había sido despedido de la primera empresa en la cual me había iniciado como trailero. No había sido responsabilidad mía. La situación económica era muy mala y los jefes se vieron obligados a un recorte de personal. Obviamente, los primeros afectados por dicho recorte fuimos los más jóvenes y los que menos tiempo llevábamos trabajando para la empresa. Decidido a no cambiar drásticamente de oficio, inmediatamente después de ser notificado de mi despido, recorrí todas las empresas que conocía de la ciudad y que pudieran necesitar a algún conductor. Nadie me robaba la esperanza, pero yo mismo tenía mis reservas de que fuera a conseguir algún puesto rápidamente. La situación económica y social era realmente bastante complicada. Pasaron los días y la desazón me iba venciendo hasta que una tarde, la empresa Norton, espero que entiendan que me siento obligado a dar este nombre falso, me citaba a una entrevista para la mañana siguiente. Norton no era la empresa ideal. Mucho se hablaba en el ambiente de las irregularidades en las que trabajaba. Había rumores sobre contrabando, mercancías robadas, tráfico de sustancias ilícitas y todo tipo de cosas. Pero como mi familia siempre me había enseñado, uno no debería darle lugar a los rumores, porque si no, los rumores le darían lugar a uno. Además, yo no estaba en una situación como para andar poniéndome de exigente en cuanto a requisitos para poder conseguir empleo. Al día siguiente fue la entrevista. Las oficinas quedaban en el tercer piso de un edificio de aspecto desprolijo, todo en medio de un barrio no demasiado recomendable. Esto no generaba mucha confianza, pero la realidad es que la entrevista fue todo un éxito. Conseguí el puesto y al día siguiente me pidieron que me presentara en la planta de camiones a las afueras de la ciudad. Allí me entregarían mi nuevo camión. Regresé a mi casa con una sonrisa y la alegría de haber conseguido el trabajo. Al día siguiente me presenté en la planta. Era un lugar mucho más chico y con menos empleados que el que tenía la empresa para la que había trabajado anteriormente. Un hombre mayor, con cara de pocos amigos y que no dejaba de fumar ni por un segundo, me recibió. Me llevó dentro para entregarme el camión. Era un modelo viejo, bastante más antiguo que el que yo había conducido hasta hace unos días atrás. La chapa negra estaba opaca y los cromados de los espejos y el parachoques brillaban. En el motor se notaba una buena cantidad de reparaciones y sobre todo en la carrocería de la cabina se notaban muchos arreglos no del todo bien terminados. Le pregunté al hombre si el camión había participado de algún choque o accidente, y el tipo se limitó a encogerse de hombros y tenderme un papel para que yo lo firmara.
Abandoné la planta conduciendo mi nuevo camión. De inmediato me sentí extraño adentro. No puedo explicarlo, pero era como si yo no me hallara en él, y el camión tampoco me quisiera allí. Seguro que suena a locura, pero no puedo explicarlo de otra manera. Estacioné junto al parque, donde tenía permiso para hacerlo, y caminé las 2 cuadras que me separaban de mi departamento. Al día siguiente tendría mi primer viaje. Quizás como presagio o algo parecido, pasé una muy mala noche. Inquieto e incómodo, constantemente tenía pesadillas que, inmediatamente después de que despertaba, se me hacían imposibles de recordar. El amanecer me encontró despierto y cansado. Mientras desayunaba, quise convencerme de que no habían sido más que los nervios por el nuevo trabajo. Creo que en el fondo siempre supe que me estaba mintiendo. Ni bien me subí al camión, comencé a tener esas mismas malas sensaciones que había sentido el día anterior. Esa incomodidad, ese malestar que no podía discernir de dónde provenía. De todas formas, no pasó más que eso, por lo menos hasta que salí de la ciudad. El trabajo era sencillo y típico. Tenía que recorrer más de 400 kilómetros para llegar al puerto, y allí recibir un cargamento de repuestos mecánicos que debía traer de nuevo hasta la ciudad y entregar en una fábrica. Ni bien dejé atrás los edificios de la ciudad y comencé a adentrarme en la carretera, empezaron las situaciones extrañas. Primero, eran pequeños pero fuertes movimientos en el volante. Resbalaba de mis manos y daba cortos volantazos que movían el camión sobre la ruta, aunque no lo suficientemente fuertes como para perder el control. Supuse que debía tener alguna falla en la dirección, o quizá que alguno de los evidentes arreglos que le habían hecho no estaba terminado por completo. Luego, a esos imprevistos volantazos, se le sumó la inusual actividad de la radio. El volumen de pronto comenzó a dispararse. Por momentos se volvía atronador, y de un segundo a otro bajaba lo suficiente para volverse imposible de escuchar. El dial también se movía, cambiando de estación constantemente y quedándose prolongados momentos en el sonido de la estática que llenaba la cabina. Obviamente, cuando vi que no podía controlarlo y que se volvía insoportable, la apagué. Pero unos segundos después, simplemente volvía a encenderse sola. Y fue ahí cuando verdaderamente comencé a asustarme. Todo el ciclo se repitió un par de veces más. Volumen disparado, sintonizador enloquecido. Yo la apagaba y el camión por sí solo volvía a encenderla. Eso sumado a los volantazos imprevisibles, a la mala energía que sentía allí arriba y al cielo oscuro y tormentoso que amenazaba con caerse a pedazos. Todo esto fue una gran combinación que simplemente me superó. El primer lugar que encontré fue suficiente para detenerme. Era un parador, un café de paso para viajeros. Entré con el camión a la explanada de asfalto que se desplegaba por detrás del local y estacioné el camión junto a una columna de iluminación y un container repleto de basura. Bajé a las apuradas y casi corrí hacia el local. Quería tomarme un café, pero lo que más deseaba era alejarme del camión. Estaba sentado en una mesa del café con el vaso caliente sostenido con ambas manos y tratando de quitarme esa mala sensación del cuerpo, cuando de pronto alguien me tocó amistosamente la espalda. Me giré y me encontré con Horacio, un amigo y colega trailero que hacía un buen tiempo no veía. Él se sentó conmigo. Estuvimos conversando un buen rato. Me contó de su vida, de la enfermedad de su padre, de su mudanza y el embarazo de su mujer, por el cual yo lo felicité. Él me comentó que se había enterado de lo de mi despido y se alegró mucho cuando le conté que ya tenía un nuevo puesto en la empresa. A mí la conversación me había ayudado a relajarme y a sentir que lo que sucedió en el camión sería solo un mal recuerdo. Afuera el cielo tormentoso lo cubría todo y una fina lluvia caía con velocidad. Salimos con Horacio por la puerta de atrás. Él había insistido con que quería conocer mi nuevo camión.
y yo accedí con unas cuantas dudas. Y cuando salimos, yo me quedé congelado. El camión no estaba. Vi la columna de luz, el container de basura del cual resbalaban desperdicios, pero el camión no estaba allí. No estaba donde yo lo había estacionado minutos antes. Me acerqué al lugar con pasos dubitativos, incrédulo, sin poder entender lo que estaba sucediendo. Inmediatamente tanteé mis bolsillos y sentí las llaves. Estaba 100% seguro de que lo había dejado cerrado y de que había conectado la alarma. Siempre soy muy cuidadoso con esos detalles. No podían haberme robado el camión. Era imposible. Y yo, muy en mi interior, sospechaba que esa no era la verdad de lo sucedido. La voz de Horacio me sobresaltó. Me había olvidado por completo de él. Él me llamó por mi nombre y me dijo con tono cauteloso, al ver lo nervioso de mi estado, que si aquel camión de las luces encendidas no era el mío. Yo me di vuelta lentamente, todavía confuso y aturdido. La lluvia arreció. Se había convertido en un telón gris. Aún así, pude ver con claridad los faros blanquecinos que me observaban como dos ojos enormes. Yo caminé hacia ellos. Horacio me siguió unos metros por detrás. Torcí mi caminata hacia un lado para salir del brillo frontal de las luces. Un par de pasos me faltaron para identificar la silueta del camión. Mi camión nuevo estaba estacionado exactamente en la otra punta del lugar en donde yo recordaba que lo había dejado. Horacio me alcanzó y se detuvo a mi lado, prácticamente rozándome el hombro. Supuse que él estaría pensando que yo me había vuelto loco, o simplemente era un tonto por no recordar dónde había dejado parqueado el camión. Pero cuando volteé a verlo, no encontré ni un rasgo de aquello en su expresión. Horacio estaba pálido. La lluvia le aplastaba el pelo contra el cráneo. Mantenía la boca abierta como sorprendido. Y todo su gesto era una máscara de miedo. Cuando se dio cuenta que yo lo estaba viendo, quiso disimularlo, pero no lo logró. Me dio una palmada dubitativa en el hombro. Me dijo que se le había hecho mucho más tarde de lo que pensaba, que había sido un gusto verme, pero que ya debía irse. Y un segundo después, lo vi literalmente correr hacia el café. Yo me quedé allí de pie un buen rato bajo la lluvia, observando al camión. Consideré la posibilidad de estar volviéndome loco, de que yo había realmente estacionado allí y que había dejado las luces encendidas, pero no logré convencerme. Nunca me había pasado algo así. Y además, si todo esto era una invención mía, ¿cómo me explicaba el horror en la cara de Horacio? Él sabía algo. Tenía la sensación de que había reconocido el camión, pero se había marchado espantado antes de que pudiera preguntárselo. Una parte de mi cabeza me empujaba a marcharme de allí, a dejar el camión y no volver nunca por él. Pero no pude hacerlo. Necesitaba el trabajo. No podía manchar mi reputación por algo así. La puerta estaba tan cerrada como yo la había dejado. Subí. Estaba empapado y el frío me calaba hasta los huesos. De inmediato, sentí directamente en mi piel aquella sensación de incomodidad insoportable. Volví a la carretera. Me empujaba el deseo de terminar cuanto antes con todo aquello. No había recorrido ni 1 kilómetro, cuando de pronto el camión se detuvo. El motor simplemente se apagó y el sistema eléctrico también. Yo me quedé quieto y en silencio en medio de la carretera y de la tormenta. La guantera se abrió sola. Yo me sobresalté y solté el volante. Un papel cayó al piso. Me incliné y lo levanté. Era una especie de recibo. Estaba a nombre de un tal Miguel Hernández. Supuse que ese era el conductor anterior del camión, pero había algo familiar en ese nombre. Si bien hasta el día de hoy no soy muy amigo de la tecnología, saqué el celular del bolsillo e hice una consulta rápida en internet. Miguel Hernández trailero.
De inmediato, me apareció un sinfín de enlaces, en su mayoría, todos a portales de periódicos que hablaban de un hecho terrorífico sucedido hace poco más de un año atrás. Miguel Hernández había sido encontrado muerto dentro de su propio camión. Existían distintas teorías que terminaban contradiciéndose entre sí. Si bien a primeras parecía ser un suicidio, había todavía demasiados interrogatorios sin respuesta que no descartaban la participación de otra o más personas. Lo más aterrador de todo eran las notorias evidencias que se habían encontrado en el camión de que Hernández practicaba, o por lo menos era muy cercano al ocultismo. En el exacto momento que leí esas palabras, un trueno retumbó en el cielo y remitió directo a mi corazón. Di un gran salto en mi asiento y el celular se me cayó de las manos. Y por un segundo que pareció eterno, a mi alrededor, todo cambió. La cabina del camión ya no estaba como hasta hace un momento atrás. Estaba cubierta de marcas de pinturas de símbolos extraños, símbolos que brillaban en un color rojo, como si estuviesen marcados con sangre. Del espejo y del volante colgaban amuletos, huesos de animales y hasta un cráneo. El tablero estaba chorreando por la cera de un par de velas encendidas. Todo esto parecía como si fuera un altar. Era aterrador, pero lo peor estaba frente a mí, porque en el reflejo del parabrisas ya no estaba mi figura. Ahora había otra persona. Había un hombre mayor que yo. Un hombre que sonreía de la forma que solo se pueden reír los desquiciados. Y él me observaba con ojos de diablo. Quise bajarme de inmediato, pero la puerta estaba trabada. Intenté desbloquearla, pero no hubo caso. Yo cerré los ojos esperando lo peor, y la cabina simplemente volvió a la normalidad. Sin embargo, la radio se encendió de repente a todo volumen, y en medio de la estática y la interferencia, se escuchaban gritos desgarradores de fondo, una voz que podían ser muchas cosas, pero nunca humana. Decía palabras que yo no entendía, pero que de alguna misteriosa forma me lastimaban. El motor volvió a la vida, rugió, y el camión salió despavorido por la carretera, dando volantazos y cruzándose de carril de un lado al otro. Yo no controlaba nada, ni el volante, ni los pedales, ni la palanca de cambios. Cruzamos dos autos que tocaron bocinas e hicieron señas de luces. No chocamos con ellos de milagro. Sabía que si seguíamos así, matarnos era cuestión de tiempo. Un fuerte volantazo me lanzó al suelo. Intenté levantarme cuando, debajo del asiento, vi un matafuegos. Inmediatamente lo levanté. Tomé impulso y con él golpeé la ventanilla de la puerta. El vidrio se hizo añicos. Y de verdad, por más ridículo que pueda sonar, me pareció distinguir en la voz gutural que hablaba por la radio un aullido de dolor. Salí por la ventana cortándome con los restos del vidrio y luchando contra los constantes movimientos del camión, que parecía completamente decidido a no dejarme escapar. Pero lo logré. Salté y caí de rodillas sobre el asfalto. Me rompí un hueso del antebrazo cuando intenté cubrirme y me hice unos miles de raspones contra el asfalto húmedo. La ropa se me hizo jirones. Cuando de una vez por todas dejé de rodar, necesité un par de segundos para medianamente recuperarme y poder levantar la vista. El camión se había detenido en la carretera y la trompa estaba girada hacia el centro de la carretera, como preparándose para dar la vuelta. Supe que no estaba a salvo. No lo iba a estar mientras me mantuviera en la carretera. Me puse de pie y cojeando, me adentré en los pacunales de la banquina que metros más atrás se transformaban en plantaciones verdosas que brillaban con el roce de la lluvia. No volteé ni una sola vez
hasta que no estuve completamente seguro de que no había dejado la carretera lo suficientemente atrás como para volver a verla. Pasé horas y horas atravesando campos desconocidos, hasta que desemboqué en una carretera en la que pude hacer autostop. Regresé a la ciudad al amanecer. Ni siquiera fui al hospital. Fui directo a mi apartamento. Hice un bolso. Caminé hasta la terminal de ómnibus y con el poco dinero que tenía, saqué un pasaje a una ciudad lo suficientemente lejana para sentirme a salvo. El viaje fue una tortura. El brazo me latía de dolor y sufrí de fiebre durante todo el recorrido. Al día siguiente, ya en una nueva ciudad, me hice atender, y cuando horas después dejé el hospital con el brazo enyesado, llamé a las oficinas de Norton. Les dije que había tenido un problema grave. Les di el lugar exacto en donde había visto el camión por última vez y simplemente corté la comunicación. Creí que nunca más podría subirme a un camión, pero pasaron los meses. Fui recuperando la confianza y la seguridad. Además, claro, mi brazo sanó. Y así terminé consiguiendo un nuevo trabajo de trailero. Aunque esta vez, antes de subirme a mi nuevo camión, me aseguré de saber todo acerca de su antiguo conductor y su pasado reciente. Me gustaría darles más certezas, asegurarles que el espíritu de Hernández habitaba dentro del camión, o que el camión estaba poseído por una entidad extraña, pero la verdad es que no puedo hacerlo. Supongo que en la vida real, a diferencia de las películas, este tipo de episodios nunca quedan del todo claros. Solo puedo asegurarles que el mal estaba allí, y que gracias a Dios hasta el día de hoy, nunca volví a sentir ni a vivir algo como aquello. Todos los humanos tenemos ética y moral, de eso no hay duda. Pero diría que todo eso depende en gran medida sobre dónde estemos, sobre qué problemas estemos enfrentando y la situación en la que nos encontramos en el momento. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Sacarías ventaja de una situación si todas las condiciones son favorables para ti? ¿Y qué pasaría si de esta decisión depende tu vida? Esa es una cuestión bastante complicada de resolver. En este relato, un suscriptor anónimo nos cuenta una historia en donde su vida se vio amenazada por una entidad sobrenatural y nos cuenta la complicada decisión que tomó para sobrevivir. Escuchemos su relato. Buenas noches para todos. No voy a decir mi nombre, no voy a decir dónde ocurrió esto, ni en qué carretera fue. Solo voy a contar la historia y ya. De nada de esto estoy orgulloso como para andar jactándome y levantando la voz por los demás. Fue el peor de los inviernos. La carretera estaba helada. Había que conducir con muchísimo cuidado y a velocidades muy lentas para que el camión no resbalase en el hielo que cubría el asfalto y terminara perdiendo el control. Ni siquiera la calefacción del camión bastaba para atenuar el frío. Yo conducía abrigado y cubierto con mantas de lana que me ayudaban a no congelarme. Había pasado un par de horas de la medianoche. No tenía otra opción que conducir toda la noche. Aquella parte de la carretera atravesaba una etapa desértica y durante kilómetros y kilómetros no había lugares en donde detenerse, ni a comer, ni a pasar la noche. Estaba transitando sobre una larga recta que parecía infinita, cuando el motor de pronto se apagó, y también lo hizo el sistema eléctrico. Algunos segundos después, el camión estaba detenido sobre el asfalto. Giré la llave en el tambor del encendido y nada. Intenté encender las luces del interior de la cabina y tampoco funcionaron. No entendía qué pasaba. En toda mi vida como trailero, jamás me había sucedido algo semejante. Me envolví en las mantas y abrí la puerta. El frío lastimaba. Me golpeó como si fuera un vendaval en medio del desierto. Parecía recorrerme de punta a punta, buscando resquicios entre las mantas y mi ropa para poder filtrarse y atacarme.
Vi la cortina de vapor que mi propio aliento formó delante de mi rostro al respirar. Trepé sobre el paragolpes y abrí el capot. Me iluminé con la linterna del teléfono. No llevaba guantes. De inmediato, el frío me provocó una puntada en los dedos y en el dorso de la mano. En el motor no se veía ningún desperfecto. Todo estaba como debía estar. Incluso revisé la batería y las conexiones del sistema electrónico, y no se percibía ninguna falla. Cerré el capó y regresé a la cabina. El frío ya se había colado dentro. El vapor continuó acompañando mi respiración. Fui a tomar el volante, pero el dolor en las manos me llevó a guardarlas debajo de las mantas. Comenzaba a darme cuenta de que estaba en un muy serio aprieto. Si el camión no volvía a arrancar, si el sistema eléctrico y por ende la calefacción no funcionaba, iba a terminar congelándome. Me iba a morir congelado. Volví a ver el celular. No tenía ni una sola barra de cobertura. No podía llamar a nadie. Estaba solo en medio de la noche y con la muerte rondándome. Un resplandor pequeño y fugaz que vi de soslayo me llevó a mirar hacia mi derecha, al desierto vacío cubierto por el muro negro de la noche. Me incliné sobre el asiento y tuve que agudizar la vista. Primero pensé que lo había imaginado, pero no. Volví a verlo. Ahí estaba. Era un fulgor naranja, amarillo, por momentos rojizo. Era fuego. Yo dudé un segundo, pero entendí que no podía quedarme quieto. Até las mantas que me cubrían para que el frío no se me colase por ellas. Cerré el camión y me adentré en la banquina. A cada paso que daba en la dirección hacia el fuego, sentía cómo los pasos congelados se resquebrajaban bajo mi peso, intentando que mi mano no quedase al descubierto. Intenté iluminar el terreno con el teléfono, pero la linterna no había hecho más que encenderse cuando el aparato se apagó por completo de un segundo a otro. Yo seguía a oscuras tambaleándome. Las piernas se me entumecían, los pómulos me ardían y las lágrimas heladas me resbalaban por la piel ardida del rostro. Tropecé más de una vez y gracias a Dios no caí al suelo, porque estoy seguro de que no hubiese podido levantarme y habría muerto allí mismo. Perdí la noción de cuánta distancia recorrí. La fogata era más grande de lo que había supuesto. Sentí cómo su tibieza me abrazaba al acercarme. Vi dos siluetas, un hombre que desde otra dirección se acercaba como yo. El resplandor me permitió ver su cara desconcertada, y de inmediato supe que estaba en mi misma condición. La segunda figura era un hombre que estaba sentado sobre un tronco junto al fuego. Era delgado. Sus piernas y brazos parecían interminables, y sus ojos, brillaban tanto o con más intensidad que el fuego que estaba a su lado. Nos dio la bienvenida. Nos dijo que, como bien sabíamos ambos, estábamos condenados a morir de frío esa noche, pero que él estaba dispuesto a darle la oportunidad de sobrevivir, pero solo a uno de nosotros. La figura tenía algo en su voz. Era seductora e imponente al mismo tiempo. En un momento pensé en darme la vuelta y salir corriendo al camión, pero como si él leyera mi mente, dijo que si uno de nosotros o ambos intentábamos irnos, moriríamos de frío. Aseguró que jamás alcanzaríamos la carretera. Si nos rehusábamos, ambos íbamos a morir. Y luego de decir eso, una sonrisa lobuna se dibujó en su rostro espectral. Yo sentí algo en mi mano, y cuando bajé la cabeza, vi que una daga había aparecido en ella. Era un objeto antiguo, con una empuñadura llena de ornamentos y con una piedra preciosa de color rojo engarzada en el centro. El filo brilló con el resplandor del fuego y la luz de la luna. Yo levanté la cabeza y vi que el otro hombre había rodeado el fuego. Se había acercado a mí y en la mano
Llevaba una daga igual a la que había aparecido en la mía. Me pregunté si el frío podía haberme enloquecido, o al menos haberme provocado alucinaciones. Quizás ya estaba muerto, y aquello solo era una especie de infierno. Pero de repente caí en cuenta de todo. El hombre se lanzó hacia mí con la daga en alto cuando yo todavía estaba confundido y perdido en mis cavilaciones. Conseguí apartarme en el momento justo. El calor de la hoguera había, al menos parcialmente, desentumecido mis extremidades. Él se giró de nuevo hacia mí. Vi en su rostro que no tenía duda alguna en acabar conmigo. Las palabras de ese ser extraño y poderoso se le habían metido dentro. Él arremetió otra vez, y esta vez la suerte estuvo de mi lado. Al día de hoy me pregunto si en verdad fue un golpe de suerte, o todo estuvo planeado por ese ser, por esa criatura. Quizás fue toda una gran prueba para que yo demostrase que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir, para demostrar de qué color es mi alma. El hombre tropezó con una mata de pasto congelado a 1 metro de mí. La daga se le soltó de su mano y se perdió en la penumbra. El hombre cayó prácticamente de rodillas sobre mis pies, con la cabeza inclinada hacia adelante. La parte posterior de su cuello, justo por debajo de la nuca, quedó al descubierto, a mi alcance. El filo de la daga se enterró con facilidad. Luego, 2 cosas pasaron al mismo tiempo. El fuego se extinguió y todo fue una oscuridad palpable y sobre todo helada. Y la risa de aquel demonio me aturdió. Mientras tanto, yo perdí el conocimiento. Yo desperté en el camión. Cuando lo hice, el motor se encendió y también las luces, el tablero y la calefacción. Podría retomar la marcha. Podría sobrevivir a esa noche de frío del demonio. Estaba convenciéndome de que todo había sido una mala pesadilla, hasta que bajé la vista y vi mis manos que hasta ese momento había mantenido sobre el regazo. La daga todavía estaba allí, y su filo todavía estaba cubierto de sangre, sangre que manchaba mis dedos. Me alteré tanto que lo único que atiné fue a bajar la ventanilla y arrojar la daga a la carretera. Puse primera y me alejé de allí sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, infructuosamente, intento olvidar todo lo que ocurrió aquella noche. Buenas noches a todos. Mi nombre es Julián Martínez. Nunca pensé que una persona podía hacerle tanto mal a otra. Desde ese día, mi mundo ya no es igual, y sé que la maldad puede venir en cualquier momento y de cualquier persona. Trabajaba como carnicero en un lugar de México que prefiero no mencionar. Tenía este negocio y pagaba mi alquiler para poder sobrevivir con mi familia. Antes de asumir este negocio, le propuse la idea de hacerlo en sociedad con mi amigo Ernesto. Nos criamos juntos desde niños y más que amigos. Éramos hermanos. Nuestras esposas e hijos se trataban como familia, pero todo esto cambió de un momento a otro. Le comenté a Ernesto sobre mi necesidad de emprender, ya que estaba cansado de los trabajos tradicionales y no veía en mi vida un cambio significativo más que pagar deudas y conseguir para comer. A él le interesó mucho la idea y llegó un momento en que estaba más interesado que yo en esto. Decidimos buscar un préstamo en el banco local y así ambos pagarlo y poder emprender. Todo empezó bien. Tomamos prestados unos $50,000, pero mi amigo Ernesto no estaba llevando bien las cuentas. No estaba pagando el préstamo, solo era yo. Estaba derrochando mucho dinero del negocio, hasta que tuve que enfrentarlo y decirle todo esto. Llegamos a una discusión y no quedamos bien. Lo que decidí fue pagarle o quedarme con el préstamo y sacarlo del negocio. Le ofrecí si él quería y me dijo que no, pero claramente no estaba contento. Después de todo esto, mi vida dio un giro enorme. Empecé a enfermar y los médicos no sabían qué era.
Todo comenzó con un simple dolor de cabeza, pero pronto se convirtió en algo más. Mi cuerpo empezó a debilitarse, perdí el apetito y la energía. Las noches se volvieron interminables, plagadas de pesadillas que no me dejaban descansar. En mis sueños veía sombras acechándome, susurrando palabras que no entendía, pero que me llenaban de un miedo profundo. Un día, fui en la noche al negocio y vi algo extraño. Había alguien con velas frente al negocio haciendo algún tipo de ritual. Las llamas titilaban en la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire estaba cargado con una sensación de maldad palpable. Al acercarme, la figura salió corriendo en cuanto me vio, pero logré alcanzarlo. Lo único que dijo fue: «No me mates, no me denuncies, él solo me pagó para un trabajo». Le pregunté quién era y me dijo que fue mi amigo Ernesto. Ahora todo tenía sentido. Él me había puesto un trabajo de magia negra. Esta persona me dijo que lo estaba renovando. De aquí en adelante mi vida fue un desastre y mi negocio también. Todo iba mal. Los clientes dejaron de venir, los problemas financieros se acumularon y la salud de mi familia también comenzó a deteriorarse. Mi esposa e hijos comenzaron a experimentar pesadillas similares a las mías y una atmósfera de desesperación se instaló en nuestro hogar. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presión en mi pecho. Abrí los ojos y vi una figura oscura al pie de mi cama. No podía moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente. Sus ojos brillaban con un malintencionado resplandor. Sentí que me estaba robando la vida, absorbiendo mi energía. Cuando finalmente pude moverme, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío penetrante. Desesperado, fui a la iglesia y pedí que oraran por mí. Entregué mi vida a Dios, buscando alguna forma de protección. El sacerdote, un hombre mayor y sabio, me escuchó con atención y me recomendó una limpieza espiritual. Juntos oramos, y por un momento sentí un alivio, pero sabía que no sería suficiente. La sensación de ser observado no desaparecía. A menudo encontraba símbolos extraños dibujados en las paredes de mi negocio y velas negras colocadas en rincones oscuros. Empecé a sospechar de todos a mi alrededor. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar de miedo. Mis empleados notaron mi cambio de comportamiento y algunos comenzaron a evitarme, susurrando a mis espaldas. Una tarde, recibí la visita de una anciana que dijo haber oído de mis problemas. Su aspecto era inquietante, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Me ofreció su ayuda y me llevó a su hogar. Una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de árboles y silencio. Realizó un ritual de limpieza que nunca había visto antes, utilizando hierbas y cánticos antiguos. Durante el ritual, sentí como si algo oscuro se despegara de mi ser, dejándome exhausto pero aliviado. Las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Recuperé algo de fuerza y el negocio empezó a mostrar signos de recuperación, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Decidí enfrentar a Ernesto, no por venganza, sino para cerrar este capítulo oscuro de mi vida. Lo encontré en su casa, sorprendido de verme. Le conté todo lo que había pasado y lo enfrenté con la verdad. Para mi sorpresa, rompió en llanto. Me confesó que había actuado por envidia y resentimiento y que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Me habló de sus propios miedos y fracasos y cómo había recurrido a la magia negra en un momento de desesperación. Le pedí disculpas por cualquier malentendido y le dije que lo perdonaba. Sabía que debía hacerlo para poder seguir adelante. Desde entonces, mi vida ha mejorado significativamente. El negocio va bien y mi familia está feliz. Pero nunca olvidaré la lección que aprendí. La maldad puede venir de cualquier persona, incluso de aquellos que consideramos hermanos. Aquella noche, cuando me enfrenté a la oscuridad y a la traición de un amigo, aprendí que el verdadero terror no reside en lo sobrenatural, sino en lo que somos capaces de hacerle a otros. Esta experiencia me dejó marcado, y aunque ahora estoy en paz, sé que el mal puede acechar en cualquier momento y lugar. Mi vida nunca será igual, y cada vez que paso frente a mi negocio,
Recuerdo aquellas noches de terror y desesperación y agradezco haber encontrado la fuerza para seguir adelante. Empecé a montar bicicleta en las calles de mi vecindario en Guadalajara cuando tenía apenas 7 años. A lo largo de los años, esa pasión creció y me llevó a recorrer caminos más largos y desafiantes. A mis 35 años, el ciclismo no solo era una forma de mantenerme en forma, sino una forma de vida. Cada fin de semana, sin falta, salía a recorrer diferentes rutas, buscando siempre nuevas aventuras y retos. Mi vida había sido bastante tranquila hasta aquel día, el día en que encontré el cráneo. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando salí de casa con mi bicicleta. Era una mañana fresca de otoño, perfecta para un largo recorrido. Decidí tomar una ruta poco transitada, un sendero que había descubierto unas semanas atrás y que atravesaba un denso bosque. Pedaleaba con fuerza, disfrutando del aire fresco y el sonido de las hojas bajo mis ruedas. Todo parecía perfecto hasta que, de repente, algo llamó mi atención. A un lado del camino, entre la maleza, algo brillaba bajo la luz del sol. Me detuve, curioso, y me acerqué para ver mejor. Era un cráneo humano. El impacto de la imagen me dejó paralizado por unos segundos. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba completamente solo. Tomé una bocanada de aire y, con cuidado, me agaché para examinarlo más de cerca. El cráneo estaba parcialmente enterrado, como si alguien lo hubiera ocultado a propósito. Decidí desenterrarlo por completo, mi curiosidad venciendo al miedo. Mientras cavaba con mis manos, mi mente no paraba de imaginar qué historia podría esconder ese cráneo. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había llegado ahí? Mi corazón latía con fuerza, pero no podía detenerme. Finalmente saqué el cráneo completo y lo sostuve en mis manos. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la base del cráneo había un símbolo tallado, algo que nunca había visto antes. Decidí llevar el cráneo conmigo y seguir mi camino, pero no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Más tarde, ese día, fui a la policía y entregué el cráneo, esperando que pudieran descubrir algo. Pero los días pasaron y no recibí noticias. Una semana después, mientras desayunaba en mi casa, recibí una llamada. «Señor García, soy el detective Ramírez. Necesito que venga a la estación de policía. Tenemos algunas preguntas sobre el cráneo que encontró». Mi corazón se aceleró de nuevo. Me vestí rápidamente y me dirigí a la estación. El detective Ramírez me recibió en su oficina, su expresión seria. «Gracias por venir, señor García. Hemos investigado el cráneo y descubrimos algo inquietante». Hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras adecuadas. El símbolo tallado en el cráneo pertenece a una secta que operaba en esta zona hace más de 20 años. Creemos que el cráneo podría estar relacionado con una serie de asesinatos no resueltos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Asesinatos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. «Sí», respondió Ramírez. «Hace 20 años, varias personas desaparecieron en esta área. Nunca encontramos sus cuerpos, solo algunos restos esparcidos. La policía de entonces sospechaba que una secta estaba detrás de las desapariciones, pero nunca pudieron probarlo». El detective continuó explicando que el símbolo en el cráneo coincidía con el que se había encontrado en otras escenas de los crímenes. Me pidió que lo llevara al lugar exacto donde había encontrado el cráneo, con la esperanza de encontrar más pistas. Regresé al bosque con el detective Ramírez y su equipo. Caminamos hasta el lugar donde había encontrado el cráneo y los oficiales comenzaron a buscar en la zona. Mientras ellos trabajaban, el detective se acercó a mí. «¿Cómo encontró exactamente el cráneo, señor García?». Le conté cómo había brillado a la luz del sol, cómo algo en mi interior me había impulsado a detenerme. Ramírez asintió, pensativo. «A veces», dijo, «las cosas suceden por una razón. Puede que usted haya sido guiado hasta aquí por algo o alguien». No supe qué responder. Mientras los oficiales seguían buscando, decidí explorar un poco más el área por mi cuenta.
Caminé unos metros hacia el interior del bosque, mis ojos escaneando el suelo en busca de cualquier indicio. Entonces vi algo más. Un pequeño trozo de tela rasgada, atrapado en las ramas de un arbusto. ¡Aquí hay algo!, grité, llamando la atención del equipo. Ramírez y los demás se acercaron rápidamente. Examinamos el trozo de tela y el detective me miró con una expresión que combinaba asombro y preocupación. «Esto es de una de las víctimas», dijo en voz baja. «Estoy seguro de ello». Seguimos buscando en la zona y, eventualmente, encontramos más restos humanos. Todos tenían el mismo símbolo tallado en los huesos. La atmósfera se volvió más pesada con cada descubrimiento, el aire lleno de una sensación de desesperación. Esa noche, después de regresar a casa, no pude dormir. Las imágenes de los cráneos y los huesos no dejaban de aparecer en mi mente. Decidí investigar más sobre la secta y los asesinatos, tratando de entender mejor lo que había encontrado. Pasé horas en Internet, leyendo viejos artículos de noticias y foros de discusión. La historia era aún más aterradora de lo que había imaginado. La secta había sido liderada por un hombre llamado Emilio Vargas, quien creía que los sacrificios humanos le otorgaban poder y vida eterna. Según los rumores, había logrado escapar cuando la policía se acercó demasiado a descubrir la verdad. Mis investigaciones me llevaron a una conclusión inquietante. Emilio Vargas todavía podría estar vivo y quizás seguía operando en las sombras. Decidí compartir mis descubrimientos con el detective Ramírez. Nos reunimos en una cafetería cercana a la estación de policía. «Detective, creo que Emilio Vargas aún está vivo», dije, mostrando mis notas y los artículos que había encontrado. «Puede que esté detrás de estos asesinatos recientes». Ramírez frunció el ceño, estudiando los papeles frente a él. «Es posible», admitió. «No podemos descartar nada en este momento». Pasaron semanas mientras la investigación continuaba. La policía aumentó su presencia en la zona del bosque, buscando cualquier rastro de la secta. Un día, recibí otra llamada de Ramírez. «Señor García, hemos encontrado algo más. Necesito que venga al bosque inmediatamente». Regresé al lugar donde había encontrado el cráneo, mi corazón latiendo con fuerza. Esta vez, el ambiente era aún más tenso. El detective me llevó a un claro en el bosque, donde habían descubierto una cabaña abandonada. «Creemos que esta cabaña fue utilizada por la secta», explicó Ramírez mientras nos acercábamos. Entramos en la cabaña y lo que vi me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y dibujos macabros, todos relacionados con la secta. En el centro de la habitación había un altar de piedra con manchas de lo que parecía ser sangre seca. «Esto es una locura», susurré, incapaz de apartar la vista del altar. «Sí», asintió el detective, «pero ahora tenemos una oportunidad de detener esto». Mientras inspeccionábamos la cabaña, encontramos un diario escondido bajo el altar. El diario pertenecía a Emilio Vargas y detallaba sus rituales y creencias. Había también una lista de nombres, todas las víctimas que habían caído bajo su mano. «Tenemos que detenerlo», dije con determinación. «No podemos dejar que siga matando». Ramírez estuvo de acuerdo y, utilizando la información del diario, organizamos una operación para capturar a Vargas. La noche de la operación, el bosque estaba en silencio, solo roto por el sonido de nuestros pasos cuidadosos. Nos acercamos a la cabaña con precaución, esperando encontrar a Vargas. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos y ahí estaba él, un hombre de aspecto envejecido, pero con una mirada intensa y peligrosa. «¿Creen que pueden detenerme?», se burló, su voz resonando en la oscuridad. Ramírez y los oficiales se lanzaron hacia él, pero Vargas era sorprendentemente ágil. Peleó con una fuerza inesperada, pero finalmente logramos someterlo y esposarlo. Mientras lo llevaban a la patrulla, me miró con odio puro. «Esto no ha terminado», dijo. «Mi legado continuará».
Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, pensé en todo lo que había sucedido. Habíamos detenido a un asesino, pero las cicatrices de sus crímenes permanecerían para siempre en el bosque. Decidí que nunca dejaría de montar bicicleta, pero ahora, cada vez que pasaba por ese sendero, recordaba las vidas perdidas y me aseguraba de mantener sus memorias vivas. Desde niño siempre me gustó la sensación de libertad que me daba andar en bicicleta. Mis padres me regalaron mi primera bici a los 6 años, una pequeña y colorida que usaba para recorrer las calles de nuestro tranquilo barrio en Mérida. La pasión por el ciclismo creció conmigo y con los años, esa bicicleta de colores fue sustituida por modelos más sofisticados. Para cuando cumplí 30, mi vida giraba en torno a 2 cosas: mi trabajo como ingeniero civil y las largas rutas que recorría los fines de semana. Me llamo Luis Hernández y vivo para sentir el viento en mi cara mientras pedaleo. Hay algo terapéutico en el ritmo constante de los pedales, en la resistencia del asfalto bajo las ruedas y en la soledad de la carretera que se extiende delante de mí. Sin embargo, una noche de julio, mi pasión por el ciclismo me llevó a experimentar el terror más profundo y real de mi vida. Esta es la historia de cómo una mano fría sobre mi hombro cambió mi vida para siempre. Era una noche calurosa y húmeda. El calor del día todavía impregnaba el aire, haciendo que cada respiración fuera un recordatorio de la pesada atmósfera del verano yucateco. Había terminado un proyecto importante en el trabajo y sentía la necesidad de liberar el estrés acumulado, así que decidí salir a pedalear. Mis rutas nocturnas solían ser tranquilas. La oscuridad me ofrecía una paz que el bullicio del día no podía proporcionar. Esa noche elegí una ruta menos transitada, un camino rural que se extendía hacia el norte de la ciudad, bordeado por densos árboles que parecían formar un túnel natural. La luna llena iluminaba parcialmente el camino, suficiente para ver a dónde iba sin necesidad de encender las luces de mi bicicleta. Había recorrido unos 10 kilómetros cuando sentí la primera ráfaga de frío. Fue extraño, ya que la noche era calurosa, pero lo atribuí a un cambio repentino en el viento. No le di más importancia y seguí pedaleando. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de frío se intensificaba, al punto que comencé a sentir escalofríos. En un momento sentí algo en mi hombro derecho. Era una sensación leve, como si alguien apenas me tocara. Me detuve bruscamente y miré a mi alrededor. No había nadie. Solo el silencio de la noche y la carretera vacía. Traté de convencerme de que era mi imaginación, un producto del cansancio y el estrés. Sin embargo, cuando volví a montar mi bicicleta, la sensación persistió. Apenas había recorrido unos metros más cuando sentí la mano nuevamente, esta vez más fuerte y fría, como si una figura invisible se apoyara en mi hombro. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Sin pensarlo 2 veces, me bajé de la bicicleta y comencé a caminar rápidamente, mirando hacia atrás constantemente. «¿Quién anda ahí?», grité. Mi voz sonaba desesperada y frágil en la oscuridad, pero solo el eco de mis palabras respondió. Decidí regresar. La sensación de estar siendo observado me tenía al borde de la paranoia. Mientras pedaleaba de vuelta, la mano en mi hombro se volvía más insistente, hasta que finalmente, en un arranque de pánico, me detuve y grité. Fue entonces cuando lo vi. En la penumbra, una figura se materializó a unos metros de mí. Era una mujer, con un vestido blanco y desaliñado. Su cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro. Sus ojos, vacíos y sin vida, se clavaron en los míos. No supe cómo reaccionar. El miedo me paralizó por completo. «Luis», susurró. Su voz era un lamento que resonaba en la noche. «Ayúdame». Quise preguntar quién era y qué quería, pero las palabras no salían de mi boca. De repente, la mujer se desvaneció tan rápido como había aparecido, y la sensación de la mano en mi hombro desapareció con ella. Esa noche apenas dormí. Las imágenes de la mujer y la fría sensación de su mano no me dejaban en paz. Decidí investigar.
Al día siguiente, hablé con algunos vecinos y compañeros de trabajo, tratando de averiguar si alguien más había tenido experiencias similares en esa carretera. No obtuve muchas respuestas, pero un compañero me sugirió hablar con don Eusebio, un anciano que vivía en el barrio y que tenía fama de conocer las historias más antiguas y ocultas de la región. Don Eusebio me recibió en su humilde casa con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Le conté lo que me había pasado y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Esa carretera», comenzó a decir. «Hace muchos años hubo un accidente ahí. Una joven murió atropellada por un conductor borracho. Nunca encontraron al culpable y su espíritu ha estado vagando desde entonces, buscando justicia o alguien que la ayude a descansar en paz». Con el corazón en un puño, decidí regresar a la carretera. Esta vez fui preparado. Llevé conmigo una pequeña cruz y una vela, regalos de don Eusebio, quien me dijo que podrían ayudar a calmar el espíritu de la joven. Llegué al lugar donde había visto a la mujer y encendí la vela. «Luis», escuché nuevamente su voz, esta vez más cercana. La mujer apareció delante de mí, sus ojos llenos de tristeza. «¿Qué quieres?», logré preguntar, mi voz temblorosa. «Descanso», susurró señalando hacia la carretera. Comprendí que debía hacer algo más. Recordé las palabras de don Eusebio y decidí investigar más sobre el accidente. Encontré viejos archivos de periódico en la biblioteca local que hablaban del incidente. La joven se llamaba María y su familia había dejado el pueblo después de su muerte. Con la información que tenía, fui a ver a un sacerdote local y le conté toda la historia. Acordamos realizar una pequeña ceremonia en el lugar del accidente. El sacerdote bendijo el sitio y oró por el alma de María. Esa noche regresé una vez más a la carretera. Sentí la misma mano fría en mi hombro, pero esta vez no hubo miedo, solo una sensación de calma. La figura de María apareció una vez más, pero en lugar de tristeza, había una tenue sonrisa en su rostro. «Gracias», susurró antes de desaparecer. Desde esa noche no volví a sentir la mano fría en mi hombro. La carretera, que antes me llenaba de temor, se había convertido en un lugar de paz. La historia de María me acompañaría siempre, un recordatorio de que a veces las almas perdidas solo necesitan un poco de ayuda para encontrar su descanso. Y así, mi pasión por el ciclismo continuó, aunque siempre con el recuerdo de esa noche. Ahora, cada vez que pedaleo por la carretera bajo la luz de la luna, siento que no estoy solo, que María pedalea a mi lado, finalmente en paz. Todos me conocen como Dani. Nací y crecí en un pequeño pueblo llamado San Juan de las Flores, en el corazón de México. Mi vida siempre ha sido tranquila, marcada por las estaciones y las festividades del pueblo. Desde niño, mi pasión ha sido el ciclismo. Recuerdo con cariño los domingos por la mañana, cuando mi padre me llevaba a las colinas para recorrer los senderos. Fue en esas colinas donde aprendí a amar la libertad que solo una bicicleta puede ofrecer. A mis 35 años, la vida en el pueblo seguía siendo la misma, tranquila y predecible. Trabajaba en la tienda de abarrotes de la familia, pero mi verdadero escape seguía siendo la bicicleta. Cada fin de semana me ponía mi casco, mis guantes y salía a explorar nuevos caminos. Nunca imaginé que una de esas salidas me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Era un sábado por la mañana, el sol apenas despuntaba en el horizonte y el aire fresco de la montaña me daba la bienvenida. Decidí tomar una ruta menos transitada, un camino que serpenteaba entre las colinas y que, según había oído, ofrecía vistas espectaculares. Me adentré en la vereda, pedaleando con fuerza, disfrutando del silencio y la soledad. Después de una hora de recorrido, vi algo a lo lejos que llamó mi atención. A un lado del camino, entre los arbustos, había una bicicleta abandonada. Me acerqué curioso. Era una bicicleta de montaña, en perfecto estado, como si alguien la hubiera dejado allí recientemente. No había señales de su dueño. ¿Quién dejaría una bici así?, murmuré para mí mismo.
Decidí bajarme de la mía y acercarme a inspeccionarla. Al tocar el manillar, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Fue como un escalofrío que me hizo estremecer. De repente, imágenes comenzaron a invadir mi mente. Veía a un joven, tal vez de mi edad, pedaleando por ese mismo camino. Había una expresión de terror en su rostro y podía escuchar su respiración agitada, su corazón latiendo desbocado. Sentí como si estuviera viendo sus últimos momentos. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, escuché su voz, desesperada y lejana. Solté la bicicleta de golpe, retrocediendo unos pasos. Mi corazón latía con fuerza y mi mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Respiré hondo y me convencí de que solo había sido mi imaginación. No seas tonto, Danny. Es solo una bicicleta. Intenté tranquilizarme. Decidí seguir mi camino, pero algo dentro de mí no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Quién era ese joven? ¿Qué le había pasado? Continué pedaleando, pero el pensamiento de la bicicleta abandonada seguía rondando mi mente. Tras unos kilómetros más, decidí dar la vuelta. Necesitaba respuestas. Al llegar al lugar donde había visto la bicicleta, noté que aún estaba allí, intacta. Tomé una decisión impulsiva. Levanté la bicicleta y la llevé conmigo. Algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Al llegar a casa, la guardé en el garaje junto a la mía. Esa noche no pude dormir bien. Soñé con el joven, con su rostro desencajado por el miedo, con su grito de auxilio. Me desperté sudando, con una sensación de angustia. Al día siguiente, decidí investigar. Fui al centro del pueblo y empecé a preguntar si alguien conocía al dueño de la bicicleta. Nadie sabía nada. Me dirigí entonces a la estación de policía local, donde me atendió el oficial Ramírez, un hombre robusto y de bigote espeso. «Buenos días, Danny. ¿En qué puedo ayudarte?» «Oficial Ramírez, encontré una bicicleta abandonada en la vereda de las colinas. Quería saber si alguien ha reportado una bicicleta perdida o si ha habido algún accidente reciente». Ramírez me miró con curiosidad y después de unos momentos su expresión cambió a una de preocupación. «Hace unos meses, un joven llamado Joaquín desapareció en esa misma ruta. Era un ávido ciclista como tú. Nunca encontramos su cuerpo, solo su bicicleta. La policía lo buscó durante semanas, pero no hubo rastro de él. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era posible que la bicicleta que había encontrado perteneciera a Joaquín?» «¿Puedo ver la bicicleta?», preguntó Ramírez. «Sí, está en mi garaje. Llevé a Ramírez a mi casa». Al ver la bicicleta, su rostro se ensombreció. «Es la de Joaquín, sin duda. Su familia estará devastada al saber que hemos encontrado su bicicleta, pero no su cuerpo». Esa noche, las visiones regresaron, pero esta vez fueron más intensas. Veía a Joaquín pedaleando desesperadamente, perseguido por algo que no podía ver claramente. Era una sombra, una presencia oscura que parecía acecharlo. Sentía su miedo, su desesperación. Desperté sobresaltado, decidido a descubrir qué había pasado realmente. Comencé a investigar sobre la historia de las colinas, buscando leyendas o relatos que pudieran darme una pista. Fue así como encontré una vieja historia sobre un espíritu que rondaba esos caminos, una entidad oscura que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca del pueblo, una anciana se me acercó. Su nombre era Doña Rosario, una de las habitantes más antiguas de San Juan de las Flores. «He oído que buscas respuestas sobre la bicicleta que encontraste», dijo con una voz suave pero firme. «Sí, doña Rosario, he tenido visiones de su dueño, Joaquín. Necesito saber qué le pasó». La anciana me miró con seriedad y me invitó a sentarme. «Las colinas han sido siempre un lugar de energía extraña. Mi abuela solía decir que en las noches de luna llena, los espíritus de aquellos que murieron trágicamente en esos caminos regresan. Joaquín no es el primero, ni será el último». Le conté sobre mis visiones y la presencia oscura que veía en mis sueños. Doña Rosario asintió lentamente. «Esa presencia es el espíritu de la desesperación.
Se alimenta del miedo y de la angustia. Solo podrás liberarte de él enfrentándolo. Decidido a poner fin a las visiones, regresé a las colinas con la bicicleta de Joaquín. Era una noche de luna llena y el aire estaba cargado de tensión. Pedaleé hasta el lugar donde había encontrado la bicicleta. Al llegar, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¡Estoy aquí, Joaquín! ¿Qué quieres de mí?», grité al vacío. De repente, la temperatura descendió bruscamente y la presencia oscura apareció ante mí. No era más que una sombra, pero su energía era palpable. Sentí el mismo miedo y desesperación que había sentido Joaquín en mis visiones. «No te tengo miedo», dije, aunque mi voz temblaba. La sombra se acercó y pude ver el rostro de Joaquín entremezclado con la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de tristeza y terror. Entendí entonces que necesitaba ayuda para encontrar la paz. «Voy a ayudarte, Joaquín. Vamos a liberarte». Tomé la bicicleta y la llevé hasta el punto más alto de las colinas, donde había un pequeño altar antiguo dedicado a los espíritus de la montaña. Coloqué la bicicleta en el altar y comencé a rezar, pidiendo que el espíritu de Joaquín encontrara descanso. La presencia oscura se intensificó por un momento, pero luego comenzó a desvanecerse. Sentí una calma profunda y supe que Joaquín había encontrado la paz. Desde aquella noche las visiones cesaron. La bicicleta de Joaquín permanece en el altar como un recordatorio de su trágica historia y de la presencia que una vez rondó esas colinas. San Juan de las Flores volvió a su tranquila rutina, pero yo nunca olvidaré lo que viví. Sigo pedaleando por las colinas cada fin de semana, pero ahora, cada vez que paso por ese altar, digo una oración por Joaquín y por todos aquellos que encontraron su fin en esos caminos. La vida sigue, pero las cicatrices de aquella experiencia permanecen, recordándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver.